A continuación, la segunda interpelación es la número 66 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de discapacidad. Tiene la palabra la señora Basilio Gómez, autora de la iniciativa, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Antes de comenzar con esta interpelación, quería decir unas palabras. Y es que hablar aquí sobre discapacidad desde el ámbito político me resulta un poco complicado, aunque evidentemente sé que es más que necesario. Para los socialistas, hablar de discapacidad supone una gran responsabilidad. Hablar de discapacidad requiere de conocimiento, requiere de empatía pero sobre todo requiere de respeto. Señora consejera, creo que estará usted de acuerdo conmigo que este es un tema muy sensible. Por eso espero que ambas estemos a la altura para debatir con el respeto que se merece esta cuestión. Mire, ya hace casi año y medio que usted es la responsable de las políticas en el sector de la discapacidad en nuestra región. Y es que los socialistas aún no sabemos si usted es consciente de lo que esto implica o si usted sabe todavía el camino que le queda por recorrer. Porque cuando hablamos de discapacidad, no solo debemos hacerlo teniendo en cuenta una condición médica o una condición física, sino también y sobre todo debemos tener en cuenta que la discapacidad debe ser reconocida como una cuestión transversal. La discapacidad debe estar presente en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, en todas las áreas de acción política. Y establecer la discapacidad como un área transversal, como una materia transversal, se presenta hoy como uno de los mayores retos. Señoría, la semana pasada tuvimos el honor de escuchar comparecer ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales, a petición de mi grupo parlamentario, al presidente de CERMI. Miren, para todos aquellos que no conozcan CERMI, les cuento que es una organización sin ánimo de lucro, una organización regional sin ánimo de lucro que aglutina a más de 70 asociaciones y que lleva en nuestra comunidad casi 25 años defendiendo los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Actualmente representa a unas 110.589 extremeños y extremeñas. Por eso, y pasado ya más que un tiempo más que prudencial, queríamos conocer la situación actual de las personas con discapacidad en nuestra región y qué mejor hacerlo que de la mano de CERMI. Porque la discapacidad para el Partido Socialista siempre ha sido una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa. Nosotros siempre hemos trabajado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de su plena inclusión en la sociedad. Es más, durante los gobiernos socialistas hemos conseguido siempre, y bajo el paraguas del diálogo social, avances muy significativos. Quizás de una forma más lenta, quizás de una forma más dilatada en el tiempo de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Hombre, pues claro que sí. Así es, pero señorías, cuando nosotros llegamos estaba todo por hacer. Y cuando hablamos de todo, cuando decimos todo, es todo. Señora consejera, no sé si habrá tenido ocasión usted de visualizar esta comparecencia. Imagino que si no lo ha hecho, al menos sí se lo habrán contado. No obstante, yo voy a repetir aquí algunos datos que allí se nos plantearon para que todos podamos entender la situación. Algo más de un 10% de la población de Extremadura tiene alguna discapacidad reconocida. De este 10%, las mujeres son el 59%, mientras que los hombres tienen un 41%, son un 41%. El 57% de estas personas viven en zonas rurales. Un 25% de la población con discapacidad vive sola y un 27% en pareja y sin hijos. Pero aparte de estos datos, sobre todo demográficos, también se nos trasladó en esta comparecencia los problemas y los retos a los que se enfrentan estas entidades. Entidades que no podemos olvidar que nacieron de las propias familias, de la necesidad de organizarse para conseguir el reconocimiento de los derechos de sus hijos e hijas, hermanos o hermanas u otros familiares con discapacidad.
Y son estas entidades, entidades sin ánimo de lucro, es decir, entidades que trabajan por un fin social, no con un fin económico, las que no solo han colaborado con la Junta de Extremadura, sino que han sustituido y sustituyen a la Administración, a la Junta de Extremadura, en su obligación de garantizar los servicios de atención especializada y de ofrecer una cobertura de calidad y profesional a las necesidades de las personas con discapacidad y a sus familias. Es más, sin estas entidades la Junta de Extremadura no podría asumir esa labor, porque no contamos ni con los centros ni tampoco con los medios propios para hacerlo. Por eso, en el año 2006, desde un Gobierno socialista y con el respeto que se merece el consenso y el diálogo social con las propias entidades y con los agentes sociales, se reguló el marco a la atención a la discapacidad en Extremadura, el MADES. Con el MADES se inicia un camino muy largo, pero fue un gran avance. Por él apostamos los socialistas y con él se ofreció una seguridad, sobre todo económica, que necesitaban estas entidades para seguir desarrollando la labor que vienen desarrollando diariamente. A este avance le siguieron otros, siempre consensuados, como la Ley del Tercer Sector, de Acción Social, la Ley de Conciertos Sociales o la Ley de Voluntariado. Pero, evidentemente, no está todo hecho, y mucho menos en discapacidad. El sector de la discapacidad nunca dejará de presentarse como un reto y hay que seguir trabajando por conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y para conseguir esto se necesita un compromiso de todos y de todas. Pero ahora es sobre todo su compromiso, señora consejera, su responsabilidad, porque hay muchas cuestiones, y esta es una de ellas, que dependen de la voluntad política, de su voluntad política y de la voluntad política de su presidenta, de la voluntad política del Gobierno de la señora Guardiola. Mire, como le he dicho, cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno de la Junta de Extremadura no había nada, estaba todo por hacer. Sin embargo, cuando ustedes han llegado, señora consejera, se han encontrado en el mejor escenario posible para poder seguir avanzando en los derechos y en la ampliación y la mejora de los servicios de atención especializada a las personas con discapacidad y a sus familias. Y aún con todo y con eso, estando ustedes en este escenario de presupuestos expansivos, dígame, ¿qué han hecho por el sector de la discapacidad? ¿Tiene el Gobierno de la señora Guardiola una estrategia de atención a la discapacidad para nuestra región? Entiéndame, esta estrategia sería lo más lógico, porque esta estrategia la tenemos a nivel europeo y a nivel estatal. ¿Han elaborado ustedes algún plan de actuación en discapacidad después de año y medio en el Gobierno para hacer frente a las necesidades y a los retos que se presentan? No. No han hecho ustedes absolutamente nada. Ni siquiera es nuevo la concertación social de los servicios de atención temprana, habilitación funcional, centros de días y centros ocupacionales. Como quieren hacer creer, estos servicios ya estaban concertados desde el año 2022. Sí, señora consejera. Por eso, pero mire, es más, usted por no hacer ni siquiera se ha reunido personalmente y como responsable de su consejería con Cervis Extremadura. ¿Por qué? ¿Es usted solo consejera de salud o es usted consejera también de servicios sociales? Mire, esto es una lástima, una verdadera lástima, una verdadera pena. ¿Y sabe usted por qué? Porque usted no tiene una varita mágica para solucionar todos los problemas, aunque usted así lo cree. Y lo más cercano a una varita mágica para un político es el diálogo social, porque es la forma más efectiva y más eficiente de tomar decisiones coherentes para avanzar como sociedad. Señora consejera, ¿cómo va a solucionar las listas de espera de la valoración de discapacidad? Tienen ustedes actualmente y aumentando 4.000 personas pendientes de valoración y un tiempo de espera de más de 3 años de media. ¿Lo van a solucionar con el nuevo CADES? Ese que lleva anunciado ya hace más de un año y que aún no han comenzado a funcionar.
Hombre, señora consejera, después de año y medio, esto ya no será una cuestión heredada. Señora consejera, ¿qué calendario tiene usted previsto para el desarrollo pleno de la Ley de Conciertos Sociales de Extremadura? Porque, por lo que se deduce de sus presupuestos, este año no habrá nuevos conciertos, no se concertarán los servicios de residencia ni tampoco ninguno de salud mental. ¿Han incluido ustedes en los conciertos sociales el incremento de costes que supone la manutención y el transporte de los servicios que se presentan a las personas con discapacidad? ¿O el coste real de la atención que supone a las personas con altas necesidades de apoyo? Me temo que tampoco lo han hecho. ¿Han tenido ustedes en cuenta en los presupuestos que ayer presentaron la subida salarial del 16º convenio de los profesionales del sector de la discapacidad, que será efectivo el próximo día 1 de enero? Señora consejera, me temo que tampoco. Mire, señora consejera, termino. Señora Basilio, vaya finalizando su intervención. Termino. Para esto, pues sí, para esto han tenido que llegar ustedes, para deshacer todo lo que estaba hecho y para no aportar nada más. Gracias. Gracias, señora Basilio. Por la Junta de Extremadura tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales, doña Sara García Espada, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La Asamblea General de la ONU adoptó el 13 de diciembre del 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto, señorías, supuso un avance histórico en el mundo al situar a la discapacidad en el plano de los derechos humanos. En España hay más de 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las que el 60% son mujeres y mayores de 65 años. La cuarta parte de ellas vive en el mundo rural. Unas 111.000 son extremeñas. Así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y con esta premisa, la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del SEPAF, venimos ofreciendo a todas estas personas el acceso a un conjunto de programas y servicios tendentes a la prevención, rehabilitación e integración, y atendidas según sus necesidades en un marco de participación e inclusión social. Esto es posible invirtiendo más recursos, si así lo hemos hecho, señorías. Miren, en 2023 se destinó a discapacidad un total de 52.802.971 euros, mientras que en 2024 la cantidad asciende a 62.191.959 euros, 10 millones más para lo que considerábamos necesario. En esta interpelación, señorías, desgranaré, por límite de tiempo, algunas de las ideas generales de actuación, las cuales nacieron de este proceso de escucha de nuestra presidenta María Guardiola, propuestas nacidas de colegios profesionales, asociaciones, colectivos, en definitiva, propuestas nacidas de los extremeños, que fueron quienes trasladaron sus necesidades y sus inquietudes. Uno de los caminos más importantes emprendidos por este Gobierno es el referido a mejorar la situación de la valoración de la discapacidad, adaptando los procedimientos a lo marcado en el Real Decreto de 2022 y desarrollando medidas concretas destinadas a lograr un descenso en los tiempos de espera que tienen que soportar los extremeños hasta que se valora su situación. Entre las medidas, le destaco, señora Basilio, el nuevo CADES de Mérida, respondiendo a una demanda y a una necesidad histórica. El Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola lo prometió y nos pusimos a ello nada más llegar. Ilusionados, les informo que hemos finalizado las obras de su ubicación provisional en Mérida Norte, que hemos comenzado con la dotación de mobiliario y el personal ha comenzado su formación. Además, reforzaremos la estructura interna del SEPAF
con una unidad destinada a la valoración de la discapacidad, históricamente necesario, pero nunca antes contemplado por ustedes. Informarles, señorías, de que desde hace más de un año hemos puesto en marcha una serie de acciones destinadas a mantener la calidad de la atención que reciben las personas en los centros encuadrados en el marco a la atención a la discapacidad, como, por ejemplo, nos comprometimos a facilitar un equilibrio económico a las entidades prestadoras del servicio, y así lo venimos haciendo desde agosto del 2023. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Entre otras formas, tramitando las subvenciones de forma anticipada. Y, señora Basilio, usted decía en esta atril que no hemos hecho nada, que si contemplamos esto, que si contemplamos lo otro. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué hemos tenido que afrontar en 2024 los atrasos que tenían ustedes pendientes desde el 2022? Son unos auténticos expertos, señora Basilio. Ustedes ahora son capaces de ver todo lo no hecho por ustedes, pero que nos reclaman a nosotros. 2022, atrasos a esas entidades que usted aquí les sonríe, les tiende la mano, les habla amigable. Es una falacia. 2022 no le abonaron nada de lo que ustedes le debían y lo ha afrontado nuestra presidenta en 2024. Cuénteselo a las entidades que lo agradecieron, incluso algunas de ellas por escrito. Y miren, 12 millones ha supuesto ese pago. 7 millones tenían ustedes que haber contemplado en el presupuesto del 2023, porque, les repito, tenían conocimiento en 2022, pero ni rastro, palabras muchas, pero ejecución cero. El incremento de 12 millones del presupuesto de nuestra presidenta en este año vigente 2024 ha podido dar estabilidad a los equipos de profesionales de esas entidades con los que trabajamos de la mano y de forma guiada por ellos, y mantener a los equipos de profesionales, además asegurando una continuidad y una mejora de la calidad. Y como saben, hemos dado un paso muy importante en la discapacidad en Extremadura, con el que hemos respondido a una demanda histórica. Y de nuevo ustedes la tenían pendiente, señora Basilio. Ahora nos dicen los servicios que están pendientes de concertar, pero no cuentan que del 2018 son ley. ¿Y quiénes eran gobierno en Extremadura en 2018? Sorpresa de nuevo, eran ustedes, pero ustedes nunca lo contemplaron y ahora en 2025 echan de menos un poquito más. Mire, respeto, señora Basilio, no hicieron nada, no avanzaron nada y ahora nuestro avance le parece insuficiente. Bien, sigan sumando a la crispación sus ideas políticas porque ahí nunca nos van a encontrar. Miren, tarea pendiente, tarea resuelta. Hemos hecho realidad la primera convocatoria pública de concierto social con un importe de 168 millones de euros. 168 millones de euros para concertar 4 servicios regulados por el MADES. Y hablaba usted del CERMI. Claro que me he reunido con ellos. Una de ellas incluso en presidencia con nuestra presidenta. 4 reuniones con ellos, 2 de ellas en el Consejo Regional de la Discapacidad, con la que compartí mesa con su presidente Pedro Calderón. Pero para su tranquilidad, si así le resuelve algo, le informo que tenemos una reunión pendiente de citación. Y también le informo de una llamada que realicé en agosto para reunirme con su presidente en agosto. Y él no pudo, no hay ningún problema, la pospusimos, pero en agosto esta consejera quiso reunirse con el presidente de CERMI y, bueno, las dos partes su parte no pudo ser posible, no hay ningún problema. Está pospuesta y en unos días se producirá otra reunión. Mire, señorías, esto no finaliza aquí. Para nosotros la discapacidad va más allá de todo lo que le he contado y por eso quiero indicarle que estamos trabajando en un aumento de plazas de intervención para personas con discapacidad intelectual y alteración de conducta. Es un reto muy complejo, no se lo niego, no es sencillo, pero no venimos a hacer cosas sencillas, venimos a hacer cosas responsables y valientes. Por tanto, trabajamos sin descanso en el aumento de estas plazas. Aumento de proyectos de vida independientes para personas con discapacidad. Impulso de programas destinados a mantener las
condiciones de salud de las personas con discapacidad y accesibilidad. Favorecemos la accesibilidad de las personas a los servicios sanitarios y sociales a través de bucles, magnéticos, ascensores, rampas que ustedes quedaron pendientes, dotándolos de medios necesarios para el uso adecuado, para la accesibilidad cognitiva. Y me agrada enormemente que en algo lideremos el ranking. Y les informo, aunque ya fue en prensa hace unos meses, que el trabajo conjunto de la Consejería de Salud y Servicios Sociales con el Ministerio de Derechos Sociales ha permitido que el Centro de Salud Mérida Norte se haya convertido, para orgullo de todos, en el primer centro de salud de España en garantizar la accesibilidad cognitiva. Así es que, señorías, más allá de la discapacidad meramente de mis competencias, le informo que lo tratamos como un tema transversal de Gobierno y de ahí las ayudas a la contratación de personas para el cuidado de hijos o familiares con discapacidad. Esta convocatoria tenía una ejecución de 0 euros por el Gobierno anterior y tengo que decirle que a día de hoy se han recibido 74 solicitudes, porque la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un reto que no entiende ni de gobiernos ni de colores. Así es que decirles que el 33% de las personas con discapacidad en edad de trabajar participan en el mercado laboral extremeño y ante esa cifra que nos preocupa, nuestras acciones. Ayudas a fomentar la incorporación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado laboral, 15,5 millones de euros. Ayudas para fomentar el empleo de personas con discapacidad en el mercado protegido del trabajo de Extremadura. Ayuda para que las empresas puedan adaptar los puestos de trabajo en casos de discapacidad sobrevenida. Ayudas destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad, dotadas con 3 millones de euros. Y como se acaba el tiempo, señora Basilio, en la réplica continúo contestando cuáles son las ayudas, la forma de trabajar de este Gobierno, con lo que ustedes quedaron pendientes y lo que nosotros hemos considerado necesario. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica. Tiene la palabra la diputada autora de la iniciativa, la señora Basilio Gómez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora consejera, me ha contestado usted a lo que le ha dado la gana. En fin, como era previsible, no me ha contestado a ninguna de las preguntas que le he realizado. Más de lo mismo con el CADE, que aún no está, y más de lo mismo con los conciertos sociales que ya estaban hechos. Qué lástima, porque estas respuestas, mire por dónde, no eran para mí, sino estas respuestas son las respuestas que necesitan saber muchas familias de personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Estas respuestas eran respuestas para, por supuesto, las entidades que trabajan día a día por dignificar y mejorar la calidad de vida de estas personas. Pero mire, el Partido Socialista, durante los gobiernos al frente de la Junta de Extremadura, trabajó, aunque usted diga que no, sin descanso, y a las entidades con las entidades de la discapacidad para avanzar hacia la atención y la inclusión plena de las personas con discapacidad en esta sociedad. Y por eso, como ya le he dicho, ustedes se han encontrado, cuando han llegado, con este escenario. Los socialistas estamos orgullosos de los avances que hicimos, a pesar de la parálisis que supuso en las políticas sociales el Gobierno del señor Monago en nuestra región. Y por esto, ustedes no son quienes para darnos lecciones a los socialistas, y menos después de más de 1 año y medio sin hacer absolutamente nada. Nada. Los socialistas sí teníamos una hoja de ruta, un acuerdo consensuado con las entidades de la discapacidad, un compromiso, señora consejera, porque entendemos que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, con derechos, y las entidades sin ánimo de lucro están sustituyendo a la Administración, a la Junta de Extremadura, en su deber de ofrecer la atención y el cuidado que se requiere. Pero, ¿y ustedes lo entienden así? Después de casi 1 año y medio, señora consejera, no es suficiente con decirlo. Que a ustedes les importe la discapacidad no es una cuestión que se demuestra en una foto, se demuestra con hechos.
Los socialistas sí dimos los pasos necesarios y teníamos previsto cómo afrontar estos nuevos retos en el sector de la discapacidad. Pero ahora no estamos los socialistas al frente de la gestión de la Junta de Extremadura. Ahora están ustedes. Es el Gobierno de la señora Guardiola quien tiene la responsabilidad. Es usted, señora consejera, y su presidenta quienes deben tener la voluntad política para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad. ¿Tienen ustedes esa voluntad política de asumir la próxima subida salarial de los profesionales del sector de la discapacidad? Nosotros, los socialistas, sí lo asumimos en los años anteriores. Y por eso ustedes, cuando llegaron, pudieron pagarlo, porque ese dinero estaba, porque los socialistas los dejamos. Dejen ustedes ya de mentir. ¿Tienen ustedes la voluntad política para aplicar plenamente y para todos los servicios la Ley de Conciertos Sociales de Extremadura? Nosotros, los socialistas, así lo teníamos acordado. Y este año, sí, señora consejera, con diálogo social. Y este año hubiera sido una realidad. ¿Tienen la voluntad política de incrementar los conciertos sociales teniendo en cuenta los costes actuales que supone el transporte, la manutención o la alta intensidad de cuidado? Señora consejera, no es lo mismo el coste que supone una plaza ocupada por una persona con una discapacidad leve que una plaza ocupada por una persona con una discapacidad que necesita una alta intensidad de apoyo. Y mire por dónde. Estas cuestiones también se estaban trabajando desde el anterior Gobierno socialista. Dígame, ¿han incluido en los presupuestos que se presentaron ayer algún plan de infraestructura más que necesario para adaptar y mejorar los centros acreditados para servicios MADES? ¿Qué alternativa tienen ustedes pensada, que ya no digo ni planificada, para afrontar el reto de los cuidados de las personas con discapacidad que envejecen? Señora consejera, mire, no sé si me contestará o no, imagino que no, pero como ya le he dicho, tiene usted por delante muchos retos en el ámbito de la discapacidad, muchos. La discapacidad, bajo mi punto de vista, siempre se presentará como un reto para la sociedad, pero sobre todo para los políticos que deben ser partícipes de la toma de decisiones. Asuma usted estos retos con responsabilidad y decida si enfrentarse a ellos sola, sin el conocimiento necesario, sin saber muchas veces de lo que habla, porque es lógico, todos no podemos saber de todo, sin conocer la realidad tal y como es, o enfrentarse a estos retos acompañada de las entidades del tercer sector y de los agentes sociales y con respeto y con el respeto que se merece el diálogo social. Permítame, pero yo me atrevo a recomendarle la segunda opción, porque esta será la única forma para saber de lo que habla, para conocer la realidad y para tomar las decisiones acertadas. Gracias. Gracias, señora Basilio. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Ahora que vuelven los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, bienvenidos y esperamos que veáis aquí un ejercicio de responsabilidad y respeto institucional. Mire, señora Basilio, por un ejercicio de responsabilidad en la Asamblea de Extremadura. Las informaciones que usted vierta aquí en este atril tienen ciertas consecuencias, aunque usted sea oposición. Por tanto, les invito o les reclamo que todo lo que dice, que decimos nosotros que no es cierto, compruébelo, porque son afirmaciones sin ningún peso. Lo que no sé es cómo usted no fue la consejera de Servicios Sociales del Gobierno del señor Fernández Vara. Claro. Usted habla desde el desconocimiento, habla con un discurso político de su partido a intentar defender lo indefendible, cuando está sentado en esta asamblea el responsable de no ejecutar nada de lo que usted ha dicho que tenían que haber ejecutado. Si es que estamos de acuerdo. Ustedes lo han dejado todo eso pendiente, todo lo que usted me reclama a mí. Pero es que eso tiene que reclamar a su compañero de escaño que lo tiene al lado. Así es que lo tiene muy cerquita. Mírelo a él y se lo pide a él. Mire,
Afirmaciones son consecuencias, por tanto, le invito, le reclamo, repito, a que demuestre aquello que refiere que no decimos la verdad. Y mire, les informo como información útil a los ciudadanos. Extremadura tiene cada vez más cerca ser pionera en atención pública a personas con esclerosis lateral amiotrófica, porque en nuestro centro especializado de Cáceres prevemos licitar las obras antes de que finalice el año. Y sumamos a ello que por primera vez en Extremadura y con nuestra presidenta María Guardiola, los pacientes con esta patología tienen una prestación garantizada directa de 2.000 euros. Y además le doy datos en primicia. A día de hoy, 57 solicitudes han sido abonadas y, como saben, el plazo de solicitud acaba el 31 de diciembre y tenemos en tramitación anticipada la convocatoria para 2025. Y además, como ha anunciado nuestra presidenta y nuestra consejera de Hacienda, se incorporará en el IRPF 2 medidas esenciales para los pacientes con ELA en el presupuesto del 2025. Una nueva deducción de 2.000 euros aplicable a pacientes y conviventes y, por otra parte, se anulará el impacto en la declaración del IRPF de las ayudas o subvenciones otorgadas por la comunidad a estos pacientes. Por tanto, señorías del Partido Socialista, son medidas que ustedes no contemplaron, que ustedes no escucharon y que por lo menos espero que ahora celebren, porque esto es una forma de hacer política útil y de ejemplo a los ciudadanos que, como hoy, nos acompañan. Y mire, señora Basilio, le invito a que haga una pregunta a su grupo parlamentario que fue Gobierno. Dígale que pregunten en base a qué repartieron las ayudas para acompañamiento a la soledad. Pregúntelo. Lo quedamos ahí, cuando usted quiera lo debatimos. Cuando inicie acompañamiento a la soledad, ustedes que ahora son muy críticos con el reparto, con el PCN de respiro familiar, que les parece insuficiente, las poblaciones, bien, criterio poblacional, lo han tenido claro, ¿no? Pues cuando quiera debatimos, interpelamos sobre qué criterio consideran ustedes como Gobierno para iniciar las ayudas de acompañamiento a la soledad. Y un resumen, mire, para que le dé una pista, los beneficiarios únicos, Mérida, Almendralejo, Cabeza del Buey, Villanueva del Fresno, Cabezuela del Valle, Pasarán de la Vera, Moraleja, se lo adelanto, únicamente repartieron a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. ¿Qué sucedía con el acompañamiento a soledad en otras localidades? Por favor, le invito a que reflexionemos y a que cuando quiera me conteste, porque fueron ustedes los que iniciaron estas ayudas. Por tanto, miren, señorías del PSOE, la discapacidad debe ser tratada con el máximo de los respetos. La discapacidad jamás debe usarse como arma política y solo ustedes, un PSOE desesperado ante su rival político, traspasa límites con comportamientos que avergüenzan hasta los suyos. Miren, una disculpa era lo mínimo que merecían las personas con discapacidad y nuestra presidenta. Una disculpa tras su publicación en redes de una mofa, pero para ello hay que serlo y parecerlo. Y ustedes nunca lo fueron, pero ahora ni siquiera se molestan en parecerlo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. El cuarto punto del orden del día es la comparecencia a petición propia de la consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de informar sobre la evolución de los ingresos autonómicos.